Una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, nos encontramos nuevamente en otro programa, otra cápsula donde estamos día a día, siempre entregando algo, siempre el poder compartir un mensaje directamente al corazón. Todos necesitamos algo que arreglar en nuestra vida, todos necesitamos algo para poder seguir creciendo. Hay cosas que impiden el crecimiento, la falta de agua, la falta de dedicación, la responsabilidad, la falta de nutriente, la falta de sol, la falta de oxígeno. Siempre hay algo donde hay falta de crecimiento. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto? El mensaje, el consejo siempre nos va a ayudar a poder crecer en la salvación, crecer en el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Hay mucha gente que se condena, hay mucha gente que se castiga, no se siente merecedor de nada. Al pecar, al caer, no se sienten con derecho a ser sanado. Hay mucha gente que no es bendecido porque todavía hay raíces, todavía hay cosas ocultas. ¿En qué sentido? En falta de perdón, en falta de querer seguir castigándose, que no es merecedor de no ser bendecido, de no ser sanado. Muchas veces hay sanidades que están ahí porque creo que me la merezco. Claro, humanamente me la merezco a lo mejor, ¿no es cierto? Humanamente hice algo que no tenía que hacer, pequé y por eso que estoy en esta condición. Quizás hubo las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Hay consecuencias. El que mete los dedos al enchufe, siempre digo este ejemplo, siempre le va a dar la corriente. El que, ¿no es cierto?, no sabe nadar y se tira al océano, obviamente que va a haber consecuencias. Que va a tragar agua y puede ser algo peor aún, ¿no es cierto? Pero siempre hay un salvavidas, siempre hay alguien que está socorriéndonos, y esto es lo que queremos hacer en el día de hoy. Y enviamos saludos a todos los lugares donde están viéndonos a esta hora, en todos los rincones de nuestra tierra, ¿no es cierto? Chilena, fuera de nuestras tierras chilena también. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos dice: porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Él ha limpiado y perfeccionado y ha perfeccionado para siempre a los consagrados, a los santificados, a los justificados. Es decir, hubo una ofrenda perfecta. El crimen no se puede sacrificar dos veces con el mismo cuerpo. Es decir, ya fue pagado, ya fue cancelado. Entonces, eso es lo que hoy quiero enfocarme, ¿no es cierto?, en querer pagar un pecado que cometí hace muchos años atrás y todavía no puedo todavía salir de esto, ¿no es cierto? Me siento que no soy merecedor de ser bendecido de Dios, que no soy merecedor, que si tengo esta enfermedad ha sido por causa de este pecado que hace muchos años caí, ¿no es cierto? Y Dios me está castigando, Dios me está condenando, Dios me está dando un juicio por mi pecado, siendo que el Padre ya se ensañó, ¿no es cierto? Castigó, cayó sobre todo castigo, condenación sobre su propio Hijo. Entonces,
al hablar, al decir que quiero pagar mi pecado y que de una u otra forma, ¿no es cierto?, no me siento merecedor, y por eso estoy con esta enfermedad, que por años estoy así, y me merezco esta enfermedad, me merezco estar en esta escasez económica, me merezco estar en esta condición que he llegado a esta vida, y no pienso que ya todo eso fue pagado. Todo eso, toda condenación ya fue pagada. Es decir, quien logró nuestra salvación de nuestra vida fue Jesús. Quien logró el perdón de nuestro pecado fue Él. Quien logró nuestra sanidad fue Él, no fuimos nosotros. Nosotros no podemos ir y apagar la salvación porque no podemos. No podemos ir a pagar una sanidad porque no podemos. Recuerde que a Dios no le bastaba una disculpa y un perdón, y se acabó el perdonazo y Dios nos perdonó. No se necesitaba un juicio, se necesitaba sentenciar el pecado, se necesitaba un sacrificio, porque Dios es justo. Así como entró el pecado en el hombre, tenía que salir a través del hombre. Pero ni tú y yo podíamos sacrificarnos porque somos imperfectos, porque somos personas que nos equivocamos, pecamos. Entonces, en cualquier momento no iba a ser perfecta nuestro sacrificio, pero sí fue y lo logró Jesús. Y por algo estamos viviendo en abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora la pregunta que hacíamos el día de hoy: ¿quién logra la salvación? ¿Quién sostiene la salvación? Es Dios quien logra y lleva la salvación en nuestra vida. Él fue el que se encargó de pagar nuestra vida, de pagar nuestro pecado, de pagar nuestra enfermedad, llevándosela, clavándola, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que en nuestro camino, entre medio de nosotros, entre el Padre y nosotros, no hay acta, no hay juicio, no hay condenación, no hay castigo para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso lo dijo Pablo: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, mucha gente quiere pagar su pecado, mucha gente quiere pagar el error, mucha gente quiere pagar en la circunstancia que está viviendo por una enfermedad. Y se crean muchas veces enfermedades psicológicamente, se crean las enfermedades y se aprovecha obviamente el enemigo. Ahí comienza la depresión comienza a actuar cuando hay miedo, cuando no hay una confianza, cuando no hay una certeza en que la obra de Cristo fue perfecta y ya no tengo castigo, ya no hay condenación para mi vida, ya no hay para mi vida. Y por eso que puede venir la circunstancia, pueden venir sucesos amargos en nuestra vida, pero de toda hay salida, de todas las áreas hay salida, porque hubo un pago, porque hubo un precio, porque hubo una condena, hubo una sentencia por nuestra vida. Entonces, tenemos todo el derecho legal. Legalmente se nos ha sido perdonado. Legalmente se nos ha sido quitado el pecado. Legalmente se nos ha sido quitado el castigo. Legalmente se nos ha sido quitado la condenación, la enfermedad. Así que ninguna enfermedad hay, ningún pecado hay sobre mí que nos pueda gobernar, porque fue el pago total de nuestro amado Jesucristo quien pagó por nosotros para que nunca más nos sintamos condenados, nunca más nos sintamos que Dios nos está condenando, nos está castigando porque hice algo. Sí hay consecuencias de mis propias acciones. Si yo cruzo en rojo, no le voy a echar la culpa a Dios. Está el semáforo, tengo que respetar. Hay cosas, hay tránsito, hay leyes del tránsito, hay cosas que tenemos que usar el criterio, usar la conciencia, de no meter los dedos al enchufe, de no cruzar en rojo, de no, ¿no es cierto?, de no salir
con el auto sin freno. Total, Dios me guarda. No, estoy tentando a Dios. Voy a salir y aunque esté malo el freno, no. Tengo que ser consciente. Tengo que usar el criterio para poder, ¿no es cierto?, ponerme en esta posición que yo no me puse, que usted no se puso, la posición que estamos viviendo. Nadie nos puede quitar esta posición que Él las puso, que cuando nos sentó juntamente con Él, fuimos sentados juntamente con Él en los lugares altos, los lugares celestiales. Entonces, esta posición no está en juego. Esta posición no es que Dios te quite, te baje, te saque. Dios no está jugando a quitarte en la posición. La posición que vivimos la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Todo se pagó ahí en aquel lugar. Entonces, pagar por el pecado sería algo que no tiene sentido. Pagar por algo que ya se pagó, pagar por el pecado, pagar por el pecado, ¿no es cierto? Y acepto la enfermedad, que es un pago por mi pecado, siendo que ya se pagó por mi pecado, se pagó por tu pecado. Si tú aceptaste a Cristo, es decir, si Dios te convenció de todo pecado y Él te trajo a su presencia, y fuimos convencidos, obviamente, que hemos entrado en el lugar, en la posición correcta, en un lugar de privilegio, en un lugar donde Dios ha pagado todo por nosotros, por la posición que estamos viviendo. Y muchas veces no entendemos en qué posición estamos. La iglesia pasa por distintas circunstancias por el conocimiento, porque no está al tanto de lo que realmente ocurrió en la cruz, no está al tanto de lo que se pagó por nosotros, no está al tanto la iglesia en la posición que nos dejó, y eso es legal que la podamos tomar. ¿Por qué? Porque es un derecho legal. Es un derecho nuestro, no porque la pagamos, no porque hicimos algo, no porque hemos obedecido algo, sino que es un derecho a tomarla porque hubo un pago. Porque todo eso, porque el soso, porque la salvación, recuerda que la palabra salvación viene de soso, hemos sido salvados en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos salvó de todas las áreas de nuestra vida, y eso fue un regalo. No fue un premio, fue un regalo que no lo merecíamos. No hubo ni un mérito nuestro. ¿Y para qué? Para que nadie diga que yo fui bendecido, salvo y sanado porque hice algo para obtener aquel beneficio de que realmente lo pagó Él. Que realmente Él pagó el sacrificio. En el sacrificio pagó todo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra condenación, nuestra vergüenza, nuestra injusticia. Todo fue cancelado. La condenación siempre nos va a robar la paz. Cuando yo tengo un espíritu de condenación sobre mi vida, y me condeno a sí mismo y condeno a los demás, ¿no es cierto? Eso me roba la paz, me roba la tranquilidad, me roba de estar seguro, me roba de poder disfrutar de los beneficios. Siempre me siento condenado, en una actitud condenatoria, y eso me va a robar miles de cosas de lo que Dios ha pagado por nuestra vida, por lo que Dios ha cancelado por nosotros, para que nosotros podamos disfrutarla, para que nosotros podamos gozarlas, porque fue alto el precio que se pagó. Fue demasiado el precio para que nosotros no lo usemos
ignoremos, no nos adjudiquemos las cosas, ¿no es cierto?, como un derecho legal porque hubo un pago por el Hijo de Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que analizarlas, son cosas que nosotros tenemos que comprenderla, entenderla, y eso la revela solo el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Tenemos que usar al Espíritu Santo. ¿En qué sentido? No solo creer en la justicia de Dios, no solo creer en que he sido salvo por gracia, sino que también hay un Espíritu Santo, en que Él, nuestro abogado, nuestro defensor, quien nos revela su palabra y quien nos da el poder y la autoridad para ejercer todo aquí en la tierra. Entonces son cosas importantes que tenemos que usarla. Recuerde que cuando Jesús subió al cielo, envió al Consolador, envió a nuestro abogado para recordarnos su palabra, para poder, ¿no es cierto?, revelarnos, acordarnos de los beneficios, de todos los beneficios que obtuvimos por el pago que hizo Jesús en la cruz. Entonces, la posición que estamos, Él la pagó con su vida perfecta. Entonces, mucha gente quiere pagar eso. Y le vienen enfermedad y dice, no, yo me merezco esta enfermedad. Yo me merezco que esté pobre. Yo me merezco que esté enfermo porque me equivoqué, hice esto, fallé y Dios me está castigando. Así que si tiene que darme un cáncer en el dedo y que termine en la mano, y si muero porque tengo que pagar este pecado que hice y no me merezco, que Dios me perdone y que Dios me sane, me bendiga y restaure mi matrimonio. Si ese es tu pensamiento, si esa es tu idea, déjame decirte que no has entendido, no hemos entendido realmente que Jesús ya lo hizo. Él no está esperando que tú pagues algo. Nos equivocamos, fallamos, sí. Esa es nuestra condición. Actuamos como pecadores, pero no lo somos. Actuamos como pecadores, actuamos como injustos, pero no lo somos. Somos justos, somos perfectos. Actuamos, ¿no es cierto?, como que no fuéramos santos, pero somos santos por la obra perfecta de Cristo. Actuamos como pecadores, pero no somos pecadores. Porque el pecado fue quitado y clavado en la cruz del Calvario. Es decir, no hay nada de pecado entre nuestro Padre. Y para eso vino Jesús. Para que no haya nada que interponga, nada intervenga nuestra relación con el Padre. Y eso es lo que vino a darnos paz, y una paz eterna. Por eso que se habla de gracia y paz. A vosotros, decía Pablo, se despedía, porque es imposible tener paz sin gracia. Y obtuvimos esa paz por lo que Cristo hizo, obtuvimos esa paz, obtuvimos esa linda y buena relación, correcta, perfecta, por el pago que hizo su Hijo. Ese es el trabajo que hizo Jesús. Para eso es, para en beneficio también de todos nosotros, para que no nos estemos condenando, para que no nos estemos enjuiciando, para que no estemos castigándonos, porque no me lo merezco, porque me equivoqué, pequé, siendo que Él se llevó. No hay ningún pecado en medio de nosotros, entre el Padre y nosotros, porque fue clavado en la cruz del Calvario. Hebreos 10:14, lo vuelvo a decir, porque con una sola ofrenda Él ha limpiado, o sea, con una sola ofrenda y para siempre, Él ha limpiado y ha perfeccionado. Es decir, Dios nos limpió, Dios nos perfeccionó, Dios nos hizo justo, Dios nos santificó, Dios nos hizo perfecto por medio de una sola ofrenda para siempre. Hebreos 10:14, a los consagrados y santificados,
Esa es nuestra convicción que tenemos que tener cada mañana. Decir, Señor, gracias porque he sido justificado. Cada mañana que nos levantamos, decir, gracias, Señor, porque he sido perdonado. He sido salvado. Sin ningún mérito mío. Gracias porque puedo transportar sanidad en mi vida. Porque hubo un pago. Hubo una sentencia. Hubo un juicio. Hubo una condena. Para que nosotros no andemos condenados. Una sentencia para que nosotros no anduviésemos sentenciados a muerte, a pecado, ¿no es cierto? A juicio, a condena. Todo se hizo de forma perfecta. Dios nos ha declarado justos por la resurrección entre los muertos, porque Él resucitó. Recuerde que morimos y resucitamos juntamente con Él. Estuvimos ahí con Él. Y al resucitar juntamente con Él, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas y hemos sido justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús pagó y salvó cada área de nuestra vida. La pagó con su sangre. La pagó con su vida. Derramó toda su sangre por ti. No sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es tu complicación que hay en este momento. Quizás tú estás enfermo y dices, no, yo me merezco. Yo hice esto otro, hice esto aquello. Mi familia no tiene idea de lo que yo hice, pero yo pequé, yo estoy pagando. Así que déjame decirte que Jesús ya fue castigado por nosotros. Jesús ya fue condenado por nosotros. Y si pecaste, como yo he pecado, como yo he fallado, como muchos hemos fallado, y si no hemos hecho las cosas, ¿no es cierto? Si hemos actuado como pecadores, aún no siendo pecadores, recuerde que nuestros pecados fueron perdonados. Levántate de esa cama, levántate de esa posición, de esa condición que te autodisciplinaste, te autocastigaste, te autocondenaste por lo que hiciste en el pasado. Deja de condenarte. Ya fue condenado. Tú ni yo somos personas que estamos hechas para pagar pecado, porque somos injustos. Ahora somos justos por la causa de Cristo, pero no podemos pagar, porque ya se pagó por nuestros pecados. La posición que estamos, Él la pagó con su vida perfecta, como decíamos al principio. En la posición que estamos, en la condición que estamos, Él la pagó con su sangre preciosa. Él la canceló. Y no me voy a cansar de decirlo, que Él fue el que pagó, Él fue el que canceló. El miedo provoca estrés, depresión y provoca condena. Y comienza uno a autocondenarse, que no se merece nada. Tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y te sientes mal, porque si te sientes mal, ¿no es cierto? Es porque está el Espíritu Santo, nos está redarguyendo, nos está amonestando. Porque tenemos que ir mejorándonos, tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir creciendo en la salvación. Yo no puedo ser sanado, yo no puedo ser bendecido, salvo porque pequé y estoy condenado a no recibir esas bendiciones. De ninguna manera. De ninguna manera. Tú y yo podemos, por la causa, por la obra completa suficiente que Cristo realizó más de 2000 años atrás en la cruz. Hizo un perdonazo, hubo un limpiazo, hubo una justificación completa, hubo una perfección a nuestra vida, y eso fue para siempre. No es intermitente. La salvación, la perfección
La bendición no es intermitente, es para siempre. Es para que vivamos en esa posición. Entonces la condenación, el castigo, el autocastigo no ha robado la paz, no ha robado muchas bendiciones, sanidades, proyectos, sueños en nuestra vida. Es más, nos ha tirado a la cama, hemos caído en depre y Satanás de una u otra forma nos ha convencido que no te mereces la sanidad por lo que has hecho, que no te mereces la bendición, menos la bendición, porque la bendición solamente es para los correctos, a los que obedecen, siendo que hemos sido justos, justificados, perdonados por la obediencia de Jesús. De Jesús. Leamos bien, cuando estemos leyendo los versículos, leamos bien. Abramos la palabra de Dios. Es tiempo de poder leerla. ¿Sabe cuántos beneficios la iglesia se ha perdido? ¿Cuántos beneficios la iglesia ha desaprovechado por falta de iluminación, por falta de conocimiento? La luz habla de conocimiento. Cuando hay conocimiento, hay luz y sabemos todos los beneficios que hemos tenido a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que la condenación nunca más te robe la paz, el amor, la bendición, la posición en que Él pagó por nosotros, en que Él la canceló para que nosotros podamos gozar, podamos disfrutar de esta maravillosa posición que tenemos en Cristo. Somos hijos y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Esa es la posición que estamos. Hijo con herencia, y con herencia junto con Cristo somos coherederos. Pero la condenación, la autocastigo, ha robado esa bendición. Ha robado, dice, no me lo merezco. ¿Quién soy yo? Soy indigno de poder recibir estas bendiciones. Y se autocastiga. Soy indigno de ser sanado. Y si tengo que morir, voy a morir. Voy a pagar por este pecado. Es absurdo. Es menospreciar el pago. Es menospreciar lo que Cristo pagó por nosotros, porque nosotros no podíamos pagarlo. Era difícil poder pagar el pecado. Era difícil poder pagar por el pecado. No podíamos. No podíamos decirle, disculpa Señor, perdóname. Se necesitaba que se sentenciara nuestro pecado. Que tenía que haber un sacrificio. Y eso fue su propio Hijo. Que el Dios de paz, que el Dios de gracia nos siga alumbrando nuestro entendimiento para que podamos gozar de esta eterna salvación, para que podamos gozar de esta tremenda posición que tenemos en Cristo, porque el pago fue grande, demasiado grande el pago. Y para que lo estemos despilfarrando, botándolo, ¿no es cierto?, por falta de conocimiento, no. Es tiempo que nos paremos, es tiempo que estudiemos. La falta de lectura, la falta de conocimiento nos ha hecho que en muchas áreas de nuestra vida no la podamos gozar, no podamos disfrutarla. Para cuando venga Cristo, poder decir, Señor, gracias porque me revelaste, pude vivir mucho mejor y pude vivir mejor en esta vida contigo. Y ahora viene el broche de oro, vienes a buscarnos, que podamos decirle, Señor, gracias porque me revelaste los beneficios que tengo por causa tuya, y poder decirle, gracias Jesús por lo que hiciste por mí en aquella
cruz. Será hasta la próxima transmisión. Como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de la Congregación Cristo, tu única esperanza. Muchas bendiciones. Chao, chao.